Pudimos ver que los equipos brasileros compiten mucho más que el resto de los equipos de Latinoamérica. Pero esto, ¿a qué se debe? Es una pregunta que nos hicimos acá desde Habemos Fútbol y dijimos, vamos a estudiar un poco más el caso y vamos a contarles a la gente también por qué esta brecha cada día está siendo más grande entre los equipos de Brasil con el resto de Sudamérica. ¿Hay realmente una diferencia futbolística? Sí, hay una diferencia futbolística y esto tiene muchos motivos. Para reflejar un poco más esta diferencia quiero centrarme primero en los números de los campeonatos, ¿sí? Sobre todo a nivel Sudamérica. Estos son los números de los últimos campeones de la última década de la Copa Libertadores. Para los que no saben qué es la Copa Libertadores, les comento rápido, es el paralelo a lo que sería la Champions League en Europa, ¿sí? Es el máximo torneo de Sudamérica. Acá vemos que los últimos campeones tenemos una predominancia de equipos brasileros, en segundo lugar equipos argentinos y en tercer lugar como único equipo Atlético Nacional en el año 2016 de Colombia. Pero vemos claramente que hay muchos más equipos brasileros que argentinos. ¿Es casualidad que haya más equipos campeones de la Copa Libertadores brasileros que argentinos o que del resto de los países de Sudamérica? No, no es casualidad. Hay muchos factores importantes, pero sobre todo hay algunos que son los principales. Y en el primero que me quiero centrar es en el factor económico. Para reflejar un poco más estos datos, quiero mostrarles números actuales y números también de los últimos años para comparar cómo fue creciendo la Liga Brasilera y los equipos de la Liga Brasilera en comparación con Argentina y también en comparación con el resto de los otros países. Pero principalmente me quiero centrar en la comparación con Argentina, que es la liga que más le compite a la Liga Brasilera en Sudamérica. El Brasileirao presenta un valor actual del mercado total de 1.000 millones de euros aproximados según el sitio Transfer Market, frente a los 810 millones de euros de la primera división argentina, que en este caso hoy en día es la segunda liga más valiosa de Sudamérica. A estas dos ligas presentadas le siguen muy por detrás la liga colombiana con un valor de 253 millones de euros, después le sigue la liga chilena con 162 millones y la liga de Ecuador con 161 millones de euros. Teniendo en cuenta estos números económicos se entiende mucho más el por qué hay una diferencia clara entre equipos argentinos y brasileros con el resto de sudamericanos. Pero vamos a centrarnos más que nada en la diferencia de estas dos ligas, ¿sí? Vamos a comparar la última década a todo lo que pasó a nivel números. Nos tenemos que remontar a la temporada 2010-2011 para iniciar esta comparación. El valor del mercado total de la Liga Argentina era de 845 millones de euros, mientras que en el Brasileirao, que es la liga principal de Brasil, presentaba un valor de 424 millones de euros. Esto estamos hablando en la temporada 2010-2011. Vemos que la Liga Argentina valía prácticamente el doble que la Liga Brasilera una década atrás. Y comparándolos con los números de ahora, podemos decir que claramente la Liga Brasilera creció muchísimo en aspectos económicos. Ahora muchos se preguntarán, ¿a qué se debe esa diferencia? ¿Por qué Brasil creció tanto en los últimos años y Argentina se quedó en respecto a Brasil? Para entender rápido cómo se mueve el mundo del fútbol, hay muchos ingresos diversos. El ingreso más importante que tienen los equipos latinoamericanos tiene que ver con la venta de sus jugadores, con la venta de los activos que representan los jugadores para los clubes. Otro, las cuotas sociales, lo que sería la cuota que paga cada hincha a su club. Otro muy importante es el factor televisación, derecho de televisación. Los premios, sobre todo para los equipos que compiten y ganan cosas, son los premios económicos que otorgan las ligas. Otras son los patrocinios, otras son la merchandising o venta de indumentaria del club y otro tiene que ver con todo lo institucional. Esos son los principales ingresos que tienen los clubes de Latinoamérica. ¿Por qué en los últimos años Brasil creció tanto? Bueno, vamos a ver un poco esto que les comentaba. Los jugadores que vendieron y los jugadores que compraron en la liga brasilera. Brasil pudo incorporar jugadores como Dani Alves, Hulk, Douglas Costa, Felipe Luis. Y si vamos un poco más para atrás, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Pato, Kaká, Luis Fabiano, Felipe Melo, jugadores internacionales también como Seedorf, una potencia tremenda. Si bien muchos de estos jugadores llegaron libres a los equipos, es abismal lo que cobran en sueldos y en contratos y en premios. Es una locura que para el fútbol argentino sería casi imposible de pagar. Para sumarle también de todos estos números que les comentaba, quiero contarles sobre todo números de algunos jugadores. Si vemos una de las compras más caras de los últimos años de Brasil, fue el delantero Gabigol por 17 millones de euros. Y la segunda compra más importante fue la compra de Pedro, también por parte del Flamengo a la Fiorentina por 14 millones de euros. Para que se den una idea de lo que son estos valores, sumando estos dos refuerzos podemos conseguir los últimos 5 mejores pases que se dieron en el fútbol argentino en los últimos años. Fueron Prato por cerca de 11 millones de euros, Marcone por 7,5 millones de euros, Salvio por 7 millones y una parte grande del pase de Hurtado por cerca de 6 millones de euros.
Ahora, ¿por qué Brasil puede comprar tantos jugadores y tan caro? Bueno, esto tiene que ver también con la venta de los jugadores. Si hablamos de los últimos 10 años, vamos a encontrar la venta de Neymar al Barcelona por 88 millones de euros. Es una locura esto, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un jugador de altísimo nivel. Pero este no es el único caso, también lo tenemos a Vinicius Junior, que lo vendieron a Real Madrid por 45 millones de euros, a Lucas Paquetá, que lo vendieron por 38 millones de euros, y así podemos seguir también con muchos más jugadores. Y si comparamos la Liga Argentina, los pases más caros de los últimos años fueron la venta de Lautaro Martínez al Inter por 25 millones de euros y la venta de Alario al Bayer Leverkusen por 24 millones de euros. A esto también no solo hay que sumarle la diferencia en cuanto a números, sino también en cuanto a los equipos a donde van. Estos jugadores que vende Brasil, la mayoría se fueron a los equipos más importantes de las ligas europeas, cuando los equipos argentinos vendieron a figuras carísimas, pero su mayoría la vendieron a ligas importantes, pero no de primera línea. Así podemos ver que muchos jugadores argentinos, por ejemplo Palacios, Alario, Driussi o jugadores como Valerdi de Boca, que lo vendieron a una fortuna de plata, se fueron a ligas como la rusa y la liga alemana, que están un poco por debajo de estas ligas que estamos hablando, ya sea la Serie A, la Liga Española o la Premier League. Esto es muy importante también para entender por qué muchos jugadores del fútbol argentino prefieren ir a la liga brasilera y no quedarse acá para ser vendidos luego a una liga competitiva. Estamos hablando que si van a Brasil no solo que compiten a nivel internacional, sino que ganan sueldos europeos y encima son mejor vidriera para venderlos a un futuro a equipos mucho más importantes a nivel mundial. A esto también hay que entender un poco lo que tiene que ver con premios y derechos de televisación, que es otro ingreso importantísimo para las ligas. Solamente por competir en las ligas internacionales, la Conmebol paga un premio a los equipos que llegan más lejos en estas instancias, ¿sí? Y los equipos que se ven más favorecidos son los que ganan la competencia. Estamos hablando de millones de dólares. Eso sirve para los equipos para reestructurarse a nivel jugadores o si no también a nivel institución. Gremio, por ejemplo, lo vendió a Arthur en una fortuna de plata, pero no lo usó tanto para comprar jugadores. Sí, ya sé, también compró buenísimos jugadores, pero la plata que entró en Arthur la invirtieron prácticamente en reestructurar al club y todas las deudas que tenían previamente. De los derechos de televisación, ¿por qué se mueve tanta guita y por qué tanto los políticos de los clubes se meten en ese tema? Bueno, este no es un tema menor, mueve muchísima plata, ¿sí? Vamos a ver los números de la Liga Argentina y la Liga Brasilera en cuanto a los derechos de televisación. Un poco los valores, no de estos últimos años, sino un poquitito más atrás, vamos desde el año 2016 al año 2018. River y Boca, que fueron los que más cobran por derechos de televisación del fútbol argentino, ganaron en el año 2018 6 millones de dólares cada uno, ¿sí? Teniendo en cuenta que estos valores son en dólares calculados al dólar oficial. Para los que nos están viendo de otro país, Argentina tiene muchos tipos de dólares. Está el dólar oficial, el dólar blue, el dólar MEP, etcétera, etcétera. En cambio, si vamos a Brasil, los equipos que más cobraron fueron Corinthians y Flamengo y ganaron cada uno 51 millones de dólares. ¿Sí? Estamos hablando de una diferencia grandísima. Algunos se preguntarán por qué hay equipos que ganan mucho más que el resto en cuanto a derechos de televisación. Bueno, esto depende de cada liga y los acuerdos que tengan cada liga. Este es un tema que se pelea mucho cada equipo con las federaciones porque mueve básicamente mucha guita, que esa guita va a ir directa a los clubes, ¿no? Pero los equipos que más ganan por lo general tienen que ver por cantidad de público que mueven, por premios, por cantidad de cosas que ganan, etcétera, etcétera. Y la economía de los clubes de Brasil comparada con los equipos argentinos también tiene que ver mucho con la economía país. Argentina está pasando una crisis económica muy fuerte a nivel país, que eso también afecta a los clubes, como muy bien explica Donofrio en esta nota que vamos a ver. Muy difícil vivir en una Argentina donde tenés un dólar blue, como lo llaman, y un dólar oficial, porque el jugador que hizo un contrato en dólares, encuentra que el dólar que está recibiendo es la mitad del otro dólar o el 70% del otro dólar, y cuando se lo pagamos, se va contento porque le cumplimos y todo, pero cuando va a comprar, que no puede, pero si quisiera comprar, está comprando casi la mitad. Entonces, cualquier país limítrofe paga mejor. Paga mejor. Entonces tenés que hacer maravillas para retener. Por eso más de una vez cuando, para mí es el absurdo, te sale más barato comprar un jugador en el extranjero que en la Argentina. Porque cuando lo compras a 90. Claro. Y acá cuando tenés que comprar a un argentino, dice, no, pará. 150. No me vas a dar dólar, pero dámelo a 150. Es absurdo. También es absurdo cuando vendemos, ¿no? Porque cuando vendemos nos dan también 90. Todo esto que les conté tiene que ver con el mejor armado de los equipos. Claramente un equipo brasilero potente con la cantidad de ingresos que tiene no puede competir contra un equipo menor, por ejemplo, de una liga ecuatoriana o colombiana. Está años luz.
inclusive de Argentina, que es el primer competidor, también cada día la brecha se está haciendo más grande. Este es uno de los motivos más importantes de por qué Brasil compite tan fuerte en Copa Libertadores. Pero algunos me dirán, che, pero en Copa Sudamericana no pasa lo mismo, vemos que hay más equipos argentinos o de otros países que ganan la Copa Sudamericana. Bueno, esto tiene que ver también con otra diferencia grande que tiene la Liga Brasilera. Hay una brecha muy grande entre los equipos poderosos de Brasil y los equipos medios o bajos de Brasil. Para que se den una idea, en el año 2018 entre Palmeiras y Flamengo se concentraba el 23% de todos los ingresos de los clubes brasileños. Para ser más específicos, en Palmeiras se llevó 138 millones de euros y Flamengo 113 millones de euros. Está un poco más lejos después São Paulo y Corinthians, que son equipos también potentes de Brasil. Además de estas diferencias, el valor de los clubes son muy diferentes. Flamengo y Palmeiras valen más de 130 millones de euros cada uno, valiendo mucho más que el tercero, que en este caso hoy en día es Mineiro, con 84 millones de euros. Pero entre este equipo, que es el tercero, y el noveno más valioso de Brasil, que es el Paranaense, hay 30 millones de euros de diferencias. Imagínense, a partir del noveno para abajo, la diferencia económica que hay entre estos equipos es tremenda. Otro tema importantísimo para entender el porqué de la supremacía de los equipos brasileños tiene que ver también a nivel organizacional. El Brasileirado y los estaduales, que son las competencias internas que tiene Brasil, son mucho más claros de lo que sería la Liga Argentina. La Liga Argentina estamos constantemente armando y desarmando. Esto es algo de lo que toqué en un video que se llama ¿Por qué el fútbol argentino es tan malo?, que lo pueden pasar a ver en el canal, que habla un poco de la desorganización que hay en Argentina a nivel fútbol. En Brasil no pasa esto, en Brasil está muchísimo más organizado. Vos sabés que jugás en una fecha, a la semana siguiente jugás en otra, sabés con qué equipo te toca, no se arma y se desarma constantemente. Este es un tema también muy importante para entender por qué muchos equipos, inclusive jugando muchísimo más partidos que en el fútbol argentino, pueden competir más. Tienen más regularidad, más continuidad, los equipos vienen más preparados, mejor preparación física y demás. Y vuelvo a repetir también, esta diferencia se hace muy grande entre los equipos poderosos de Brasil y los equipos medianos para abajo. Es muy grande, por eso vemos que un equipo medio de Brasil puede competir con un equipo medio de Argentina. Para sumar algo más a todo esto que estuvimos hablando, hace pocos días Bolsonaro aprobó que los clubes pueden ser sociedades anónimas. No quiero entrar mucho en detalle de esto porque es para hacer por lo menos 1 o 2 videos específicos de qué son las sociedades anónimas en el fútbol, pero para que se den una magnitud un poco de lo que pasa en Europa, que clubes como este que tengo acá en la camiseta y demás equipos a nivel mundial ponen fortuna de plata en jugadores, tienen que ver con clubes que son sociedades anónimas o que son clubes sociedades, que es un factor más grande. Esto insisto que es para entrar en un video específico y no lo quiero hacer eterno el video, pero básicamente en Brasil va a pasar algo similar a lo que pasa en equipos europeos. ¿Hay algunos equipos en Latinoamérica que son sociedades anónimas? Sí, ya existe. Hace poco el grupo que maneja al Manchester City también invirtió en Uruguay, en el Montevideo City Torque y también en Bolívar. Pero no van a ser tan fuertes como lo que parece que se viene en Brasil. Uno de los primeros equipos en transformar este modelo de club en un club empresa va a ser Cruzeiro, que hoy en día milita en la segunda categoría de Brasil y tiene una deuda de 900 millones de reales. No se sorprendan si después de un par de años lo ven otra vez compitiendo a Cruzeiro a nivel internacional después de esto que les estoy diciendo. Y muchos se preguntarán, ¿las sociedades anónimas podrían llegar algún día acá a la Argentina? Bueno, lo cierto es que no parece muy cercano hoy en día. Probó 2 veces Macri, pero las 2 veces no tuvo éxito. Podríamos debatir muchísimo sobre este tema, pero prefiero dejarlo para otro video. En conclusión, gente, estamos viviendo una época de auge del fútbol brasilero y gran parte de eso fue por esto que te expliqué en el video. Esperemos que a futuro las ligas puedan estabilizarse un poco más y los argentinos volvamos a competir y por qué no también el resto de los equipos sudamericanos.